Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate, laico de la Iglesia Católica, y quiero compartir contigo el día de hoy un tema sobre el cual me han venido preguntando, y es acerca de las maldiciones. Hace poco me escribió una persona haciéndome la siguiente pregunta: Jorge, en la casa de mi abuela alquilan una habitación. Allí vive un señor. Visité a mi abuela a cierto día y hubo una dificultad allí. Así que entré a ver qué era lo que pasaba, pero este hombre arremetió con palabras fuertes sobre mí porque me estaba interponiendo en un asunto sobre el cual no tenía que meterme. Este hombre lanzó una maldición sobre mi vida, pues tengo un tío que también vive allí con mi abuela, que es inválido, que está en silla de ruedas. Y este hombre me dijo: te he de ver muy pronto limitado a una silla de ruedas como tu tío. Así que le lanzó una maldición directa, lleno de ira, lleno de odio, lleno de rabia. Así que me pregunta: Jorge, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo que buscar un sacerdote? ¿Tengo que ir a confesarme? ¿Qué oración de liberación puedo hacer? Así que esto generó en esta persona un miedo. Y es que las maldiciones de por sí vienen cargadas con un sentimiento de odio, de rabia, de envidia. Es un sentimiento totalmente opuesto a lo que es la bendición. Cuando uno bendice a su hijo, cuando uno bendice a un ser querido, uno lo hace con amor, con alegría. Uno lo hace con aprecio, con ternura, con cariño. Uno lo hace porque está expresando desde su corazón algo muy bueno para esa persona. Por eso la bendición de un padre para un hijo es tan importante. La bendición de un sacerdote para un laico es tan importante. Y las bendiciones nos dan gracias muy bonitas. Asimismo, como el diablo trata también de copiar y replicar lo que es santo, lo que es de Dios, pues él se aprovecha de las maldiciones. Cuando nosotros estamos bendiciendo, estamos pidiéndole a Dios que las puertas del cielo se abran para esas personas. Y le estamos pidiendo a Dios que lo proteja por medio de sus santos ángeles. Estamos pidiendo a Dios que abra las puertas del cielo para que lluevan bendiciones espirituales, materiales, de salud. Y de muchas formas en que somos bendecidos, ¿verdad? De hecho, cuando una madre y sale sus hijos y cierra la puerta y la madre levanta su manita y dice: Dios, bendice a mis hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, para que nada malo los perturbe, para que nada malo los desvíe del camino, para que nada les vaya a pasar físicamente y espiritualmente. Así que cuando la madre hace esa bendición, pues téngalo por seguro que sobre esos hijos Dios manda a su santo ángel más fortachón a cuidar a sus hijos, porque lo ha pedido esa madre por medio de esa bendición. Asimismo, cuando se maldice, es el demonio quien escucha esa maldición y es el demonio quien va a interactuar en medio de esas palabras, de ese deseo de mal que se le está dando a la persona. De hecho, muchas personas constantemente viven en situaciones adversas. Hay muchas personas que a lo largo de su vida, en la parte sentimental, viven fracasando. Entablan una relación, todo marcha perfecto y justo en el mejor momento, el del noviazgo, las relaciones quebrantan, las relaciones se dañan. Hay personas que incluso, familias donde las mujeres se casan y al cabo del año, 2 años, todas las mujeres se van separando, los matrimonios se van dañando. Hay incluso personas que económicamente alivian sus deudas, tienen un comenzar financiero, pero al cabo de un mes o poco antes incluso, ya están otra vez sumergidos en deudas. Hay personas que incluso sus emociones tratan de animarse, tratan de estar contentos, pero sin saber por qué los invaden las tristezas, las nostalgias.
personas que constantemente van sufriendo diferentes afectaciones en su cuerpo, se van enfermando y se alivian de una cosa, vuelven, se enferman de otra y constantemente mantienen hasta 2, 3, 4, 5 enfermedades y realmente desconocen que detrás de esto hay muchos orígenes y que uno de ellos son las maldiciones. De hecho, nosotros recibimos maldición de otra persona, pero cuando somos nosotros los que lanzamos esas maldiciones o que nuestros padres maldijeron a otra persona o nuestros abuelos o bisabuelos, pues esas maldiciones, ese mal deseado, Satanás lo devuelve incluso a la persona o a la descendencia de la persona que lanzó esa maldición. Así que por eso hay maldiciones que van pasando de generación en generación. Así que hoy le quiero dar respuesta a esta persona de cómo podemos orar, qué podemos hacer cuando somos conscientes de que nos ha lanzado una maldición. Hay que tener en cuenta varias cosas. Una, por ejemplo, cuando la maldición es lanzada por un padre, por una madre, estas maldiciones tienen una fuerza muy, muy fuerte. Porque cuando lo hace una persona que tenga un grado de familiaridad muy cercano, en este caso un padre o una madre, esas maldiciones no las asume cualquier demonio. Satanás, en su jerarquía demoníaca, manda un demonio o una legión de demonios que actúen sobre esa maldición por la cercanía que tienen como familia. Por eso las maldiciones entre hermanos, las maldiciones entre familiares, tíos, sobrinos, primos, hermanos, padres, son las maldiciones que son mucho más difíciles de quebrantar. Y hay otras maldiciones que también hay que tener en cuenta esto, como le pasó a esta persona que me comentó este suceso, donde es una persona desconocida, una persona que no es familiar, pues esas maldiciones también tienen efecto en la vida de uno, pero adicional no tienen la fuerza que muchas veces tiene la maldición que viene de un familiar, que viene de un esposo, de una esposa, maldición de un hijo, la maldición que viene de una persona afectivamente muy cercana como tu mejor amigo o tu mejor amiga. Así que las maldiciones tienen una fuerza muy, muy fuerte siempre y cuando nosotros también tengamos un distanciamiento de Dios, siempre y cuando no tengamos una vida de oración, una vida de sacramentos, una vida de donde me confieso, donde comulgo, donde trato de hacer el bien, donde rezo el Santo Rosario, donde leo la palabra de Dios. Cuando una persona vive en la fe y cuando una persona trata de vivir en gracia, pues las maldiciones ante estas personas digamos que son muy débiles y que no tienen mucha fuerza. Pero entre más distante estoy de la vida del Señor, de la vida de la iglesia, de la vida de los sacramentos, de la oración, más fuerte me van a golpear las maldiciones. En la palabra de Dios podemos encontrar muchos textos bíblicos que nos hablan de las maldiciones. Uno puede ir, por ejemplo, a Eclesiástico 3:9, donde dice que la bendición de un padre afianza la casa de los hijos y la maldición de la madre destruye los cimientos de la casa. En Romanos 12:14, por ejemplo, nos dice que si ni siquiera se nos es lícito a los católicos, a los creyentes, maldecir a nuestros enemigos. O sea, la misma palabra de Dios nos invita incluso a bendecir a quienes nos hacen el mal. Por eso a quienes actúan mal contra nosotros,
se nos invita a no caer en resentimientos y en odios. Cuando uno lee Santiago 3, en el versículo 10, dice: de la misma boca salen maldiciones y bendiciones, y no debe ser así. Y hay que entender también que son muchas las maneras de maldecir. Una de las maneras de maldecir es cuando, así como la pregunta que me hace el hermano, donde dice: me dijo de frente, te vas a quedar inválido como tu tío, te he de ver en una silla de ruedas, te he de ver enfermo y te he de ver así sin que los médicos sepan qué es lo que tienes. Esa es una manera de maldecir, cuando de frente no nos dicen realmente la maldición que nos están lanzando. Otra manera de maldecir es cuando no escuchamos. Así que pasa algún suceso, pasa algo, y la persona, cuando no estamos, esta persona lanza una maldición, lanza un mal deseo sobre nuestras vidas. Y cuando esto pasa, pues es allí cuando nosotros a veces no entendemos por qué estamos viviendo una dificultad matrimonial, porque a veces es que consigo mi trabajo, me establezco bien en mi trabajo, y cuando mejor estoy en mi trabajo, a los pocos meses me despiden, y pasa consecutivamente con otros empleos. Y es que muchas veces no tiene que ser la maldición siempre de frente. Cuando la persona no está, pues un compañero de trabajo en la fábrica donde estabas, por ejemplo, por envidia, pasó algo, tu jefe te felicitó por el trabajo y se va para el baño y este hombre empieza a decir: maldito seas, fulanito de tal. Y esta persona dice: maldita sea esta persona, te maldigo, porque siempre eres el más importante. Que te echen del trabajo, ojalá te empiece a ir bastante mal, siento rabia, siento ira contigo. Ojalá nada te funcione en esta empresa y en ningún lugar que vayas. Y de un momento a otro, esta persona empieza a sufrir las consecuencias de lo que esa persona, allá sin que escuchara, pronunció desde su corazón, herido, lleno de envidia, lleno de orgullo, lleno de soberbia. Y entre más carga haya en el corazón de esa persona que maldice, más poder le va a dar a Satanás. Mire, en pocas palabras, y voy a ser muy así, directo: quien maldice, quien le lanza una maldición a otra persona, es como si le estuviera pagando un brujo, es como si estuviera visitando un brujo para lastimar y dañar a otra persona. Otra manera de maldecir es cuando nosotros mismos generamos la maldición, y se preguntarán: ¿y cómo me puedo maldecir a mí mismo? Hay muchas personas que, por ejemplo, que en este tiempo quieren solucionar sus problemas buscando ayudas que no son provenientes de Dios y permitidas por la Iglesia Católica, como la Nueva Era, por ejemplo. Y van y llevan para su casa que porque quieren mejorar la economía, llevan los elefantes con los turbantes llenos de colores, con la trompa mirando hacia la puerta de la casa, llevan para sus negocios o para sus casas el gatico que mueve la mano, colocan una penca, una herradura detrás de la puerta, cogen mata de ruda y colocan en sus cajones de los negocios o en la billetera hojitas de ruda que para la prosperidad, buscan un trébol de 4 hojas, el que dobla $1 y lo mete en su cartera para atraer la abundancia. Cuando yo hago prácticas con amuletos, con elementos del mundo esotérico, lo que estoy generando es una maldición sobre el área sobre el cual estoy utilizando erróneamente esos elementos. Por ejemplo, es que para que me vaya bien el amor, fui a una tienda esotérica, compré unas velas rojas, compré unos incensos para que se avive el amor en mi relación con mi pareja, con mi marido, con mi esposa. Y resulta que lo que está generando en ese momento es una maldición sobre su vida sentimental. Lo que te dije ahora, los que ponen el gatico, la ruda, que para la abundancia, la prosperidad, están generando maldición sobre sus finanzas. Y cuando
tengo todo este tipo de cosas sobre el cual las estoy utilizando. Si es algo para la salud, entonces voy a utilizar entonces la piedra amatista para que me canalice las energías del cuerpo, para que mi bienestar siempre sea óptimo. Así que lo que estoy maldiciendo es mi salud. Otra forma de maldecir es cuando yo visito brujos, cuando me hago leer las cartas, cuando me hago leer el tarot, cuando voy y practico o que me practiquen algún tipo de adivinación. Lo que estoy generando es maldición sobre mi vida y maldición sobre todos los que me rodean. Y es allí cuando empiezan los hijos a volverse rebeldes, los esposos a perder ese cariño, ese afecto por su esposa, a ver esa división matrimonial, aparecen vicios, entra la pereza espiritual y empiezan a surgir un montón de cosas dentro del hogar porque he permitido llevar maldición a mi vida. Entonces, son muchas las maneras de maldecir. ¿Cómo puedo también generar maldición? Cuando soy yo el que lanzo la maldición a otra persona. Esas maldiciones vuelven a uno. Hace poco en un video contaba un testimonio acerca de una mujer que llegó al grupo de oración pidiendo ayuda desesperadamente porque su hija se estaba muriendo en un hospital. Su hija de 20 años estaba casi que seca, casi que con la piel pegadita de los huesos, y los médicos no encontraban qué era lo que estaba deteriorando la vida de esta joven. Así que escuchó del grupo, visitó el grupo y allí, después del grupo oración, hablando con ella, pidiéndole al Espíritu Santo el discernimiento, el Espíritu Santo nos hizo preguntarle acerca del embarazo de esta joven que estaba enferma. Así que le pregunté, ¿qué pasó cuando usted estaba en el embarazo, embarazada de su hija? ¿Tuviste alguna dificultad, algún problema con alguien? Y esta mujer empezó a llorar y dijo, sí, mi suegra, vivía con mi suegra, se le perdieron unas joyas, me delató de ladrón a mí, me inculpó de que yo me había robado esas joyas y nos echaron de la casa. Yo estaba en embarazo de mi hija, así que yo le lancé una maldición a mi suegra y le dije a mi suegra, te he de ver postrada en una cama, te he de ver seca y te he de ver morir agonizando en una cama. Y a los 3 años su suegra murió en las condiciones que ella lo dijo. Y luego, después de unos 17, 16 años después, su hija estaba muriendo en las mismas condiciones con que murió su suegra y con las que ella, con sus palabras llenas de ira, de odio, de resentimiento, de sed de venganza, lanzó contra su suegra. Así que también cuando soy yo el que lanzo una maldición, estoy llevándole también maldición, no solamente a mi vida, sino a mis generaciones. Hay una realidad muy grande y es que en muchos lugares del mundo las personas no encuentran sacerdotes o comunidades que les puedan hacer oración de liberación por las maldiciones recibidas. Y eso es lo que hoy quiero enseñarte en este video. Quiero darle respuesta a la pregunta inicial y que quizás también lo has vivido y te lo has preguntado. ¿Cómo quebrantar cuando me han lanzado una maldición y que al decírmela me he quedado con susto, con pánico? ¿Cómo debo hacer? Entonces, recordemos que para que la maldición tenga fuerza en uno, tenemos que mirar qué tan cerca o lejos estamos nosotros de una vida de fe, de una vida de gracia. Así que lo que voy a mirar primero es si estoy orando, si estoy asistiendo dominicalmente a la Eucaristía, si mi estado me permite confesarme y comulgar, si lo estoy haciendo o hace cuánto no lo hago. Así que ese sería el primer paso. Porque realmente hacer las cosas simplemente para
que esto se me quite y sigo en la misma tónica, una vida de pecado alejada de Dios, pues ahí las cosas no van a funcionar, ¿verdad? Es como el que utiliza el agua bendita porque el brujo le dijo, vaya a 7 iglesias, haga bendecir agua en 7 iglesias distintas, se va a tomar esas aguas a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y se va a tomar esas aguas todos los días para que ese mal de ojo se le quite, para que esa enfermedad se le quite. Y lo está mandando un brujo con agua bendita. Y la persona va y lleva y bendice el agua. ¿Crees que esa agua va a orar en esa persona que lo está haciendo de esa manera? No. Dios lo que hace es que retiene la bendición del sacerdote en esa agua. Así mismo pasa. Así que si esto te está pasando, primero es un llamado para que entiendas que vivir en gracia hace que las maldiciones y los males no obren en tu vida. Brevemente, aquí en mi canal he contado muchas veces este testimonio del joven que se me acercó en el trabajo porque en su casa sus padres llevaban un brujo y ese brujo ya se quería apoderar hasta las propiedades que tenía el padre de este joven. Y me dice, Jorge, ¿qué debo hacer? Así que recuerdo que le dije a este joven, ¿hace cuánto tiempo no te confesás? ¿Hace cuánto tiempo no comulgas? Y me dijo, desde que me confirmé. Hace aproximadamente ya unos varios años larguitos, ni me confieso, ni comulgo, ni voy a misa. Así que aquel día le dije, bueno, hoy voy a visitar a un amigo sacerdote, él te puede confesar, él te puede hacer oración, y ese día, si quieres, nos podemos quedar, perdón, para la Eucaristía a las 6 de la tarde, y, perdón, ando un poco cansado de la garganta, y podemos quedarnos en la Santa Eucaristía y comulgar. Y así fue, el sacerdote lo confesó, el sacerdote lo ungió, le hizo oración, nos quedamos en la Santa Eucaristía, él comulgó y cuando salíamos de la misa de 6, su madre lo llama desesperadamente diciéndole, por favor ven pronto a casa, que aquí ya está el brujo y que viene a hacer una oración para todos y que tenemos que estar presentes todos. Él se va para su casa. El otro día, al retornar al trabajo, me dice lo siguiente, Jorge, cuando llegué a mi casa, en el comedor de mi casa, el brujo tenía un cirio por cada miembro de mi familia, con el nombre allí escrito. Prendió todos los cirios, pero el único cirio que no prendió fue el mío. Mi madre le pregunta, ¿y por qué no enciendes el cirio de mi hijo? Y el brujo le contesta a la madre del joven, es que si yo enciendo ese cirio, yo me muero esta noche. Ahora ya entiendes por qué es tan importante buscar estar en gracia, hacer oración, ir a la Santa Eucaristía, estar dentro de los sacramentos, porque allí el mal no tiene poder contra ti. Así que vamos con lo que nos habían preguntado inicialmente. Entonces, cuando la maldición es muy fuerte, cuando la maldición viene de un familiar o cuando la maldición está generando efectos en la vida de uno, una de las maneras que han enseñado los sacerdotes exorcistas en el tiempo que manejan este tema es ir a la exposición del a la exposición del Santísimo. Normalmente, no sé en tu país, pero aquí en Colombia, los jueves, que es el jueves sacerdotal, una hora antes de las Eucaristías, los sacerdotes en la mayoría de los templos exponen el Santísimo. Y unos minutos antes de comenzar la Eucaristía, ellos toman el Santísimo y dan la bendición con el Santísimo. Así que una de las maneras de quebrantar las maldiciones que hemos recibido es ir a una bendición con el Santísimo, y cuando el sacerdote esté dando la bendición con el Santísimo, nosotros decimos, Señor, reemplazo esta bendición con tu cuerpo y con tu sangre por la maldición que hay en mi vida, que han lanzado contra mí. Reemplazo esta bendición con tu cuerpo y con tu sangre por la maldición que han lanzado contra mi vida. Simplemente es decirle, Señor, yo recibo esta bendición
para que sea esta bendición la que quede en mí, para que quede en mi economía, para que sea esta bendición la que quede en mi salud, para que quede en mis emociones, para que quede en mi alma, para que quede en mi fe. Que esta bendición, Señor, ocupe el lugar que antes estaba ocupando la maldición que han lanzado contra mi vida. Es como decir, Señor, te entrego esta maldición y tú me das tu bendición. Y en el grupo de oración hemos tenido testimonios de personas que en diferentes aspectos de su vida comenzó a cambiar cuando hacían esto en las exposiciones del Santísimo. Personas que encontraron grandes empleos, personas que pudieron casarse, personas que avivaron su fe, personas que sanaron depresiones, angustias. Esa es una manera de sanar las maldiciones. Así que a este hermano le contesto, ve a una exposición del Santísimo y dile, Jesús, hoy recibo tu bendición en lugar de la maldición que me ha lanzado sobre mi vida, no sobre las maldiciones. Si sientes que sobre tu vida hay 10 maldiciones, entonces ve a 10 exposiciones del Santísimo y cambia esa maldición por la bendición que el sacerdote nos da con el cuerpo y la sangre de Jesús. Otra manera de quebrantar las maldiciones es cuando nosotros especialmente perdonamos a las personas que nos han maldecido, a las personas que nos han maldecido, que nos han lanzado una maldición. Así que si eres consciente que alguien te ha lanzado una maldición y en tu corazón también hubo odio hacia esa persona, o quizás también hiciste que esa persona también enojara, que entrara en ira y que por eso te maldijo, pues ve también al sacerdote y confiesa también tus sentimientos y la parte que tú agregaste para que esa persona lanzara una maldición sobre tu vida. Es muy importante también reconocer que muchas veces nos maldicen porque somos nosotros los que generamos en los demás un daño. Así de sencillo. Mire, en el grupo oración, Jorge, quiero casarme, le pido a Dios por una mujer, pero las conozco y cuando todo está bien, incluso estuve a punto de casarme y me dejaron plantado en el altar, ¿qué me estará pasando? Y orando y pidiendo al Espíritu Santo, le pregunto a este joven por una mujer y me dice si era una mujer a quien yo quería mucho, pero le fui infiel, le hice un daño. Así que esa mujer, con el corazón herido, porque el hombre que ella amaba le fue infiel, pues esta mujer no supo manejar esto y lo que decidió sobre este hombre fue una maldición de que nunca iba a ser feliz con ninguna mujer y que nunca iba a estar o conformar hogar con una mujer. Te debe ver solo, te debe quedar triste, vacío, solo, beato. Y esto es lo que le estaba pasando a este hombre. Pero ¿quién generó el daño? Entonces también nosotros propiciamos ese tipo de eventos. Así que cuando somos conscientes de que cargamos con una maldición y no tenemos quien nos haga oración de liberación, ve a una exposición del Santísimo. Ve a una exposición del Santísimo y recibe esa bendición en lugar de la maldición. También cuando no somos nosotros los que hemos lanzado maldiciones, y de hecho San Francisco de Asís, un gran santo, hubo alguien que estaba generando, digámoslo así, un daño en la comunidad. Así que San Francisco lanza sobre esta persona una maldición y luego reconoce su pecado, reconoce su error y como penitencia San Francisco de Asís empieza a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir. Entonces, yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo, gracias Señor, Señor. Empieza a bendecir por todo durante un día completo. Y así pudo remediar el efecto de la maldición que lanzó sobre esa persona. De hecho, te voy a leer esta oración y te invito a que la leamos juntos.
si en algún momento tú has lanzado maldición. Les he explicado muchas maneras de maldecir. Y aquí, ojalá los padres tengan en cuenta esta oración. Muchos hijos son rebeldes. Muchos hijos se han desviado del plan divino. Muchos hijos están en las drogas. Muchos hijos son malos esposos, malas esposas, malos padres, malas madres. Muchos hijos colaboran poco con el hogar, perezosos, y un montón de situaciones que viven nuestros jóvenes y los hijos de hoy en día. Y es que muchas veces ellos son productos de una maldición de un papá y una mamá, simplemente porque en algún momento, como se dice aquí en mi país Colombia, el papá o la mamá le dijo: maldito culicagado, no servís para nada, este mocoso, vos sos un bastardo, es que no sé para qué te tuve, no sé para qué naciste, no servís para nada, vos sos bobo, vos sos un atembado. Perdónenme en estas expresiones, pero son palabras que utilizan muchos padres. Y esto es una forma de maldecir. Esto es una forma de maldecir. Así que si esto ha pasado en tu vida como padre, te invito también a que esto lo evalúes, hagas esta oración que voy a leer en este momento y también te confieses con un sacerdote: padre, yo ignorantemente le decía a mi hijo: no eres bueno, tú eres un inútil, eres una inútil, no servís para nada, y un montón de palabras que a veces con esa rabiecita de padre nos pueden salir de nuestro corazón y de nuestra boca. Y recordemos lo que nos dice el Señor: con la boca bendecimos, pero también maldecimos, y no debe ser así. Así que nosotros debemos siempre ser instrumentos de bendición. Así que te voy a leer esta oración que nos va a permitir encontrar una forma de cómo romper también con las ataduras que nosotros mismos generamos con maldición. Oración para deshacer una maldición pronunciada. Señor Jesús, yo te pido que me perdones por haber pronunciado maldiciones con la misma boca con la que comulgo tu cuerpo y tu sangre, que son fuente de toda bendición. Y te pido que por los mismos méritos de tu cuerpo y de tu sangre, bendigas el alma, el cuerpo, la mente, la salud, el trabajo, la economía, la familia y los proyectos de todos aquellos a los cuales maldije. Amén. Esta oración es una forma que nos enseña la Iglesia de cómo orar cuando somos nosotros los que hemos maldecido. Y ahora, para finalizar ya este video, te voy a invitar a que cierres un momento tus ojos, si lo puedes hacer. O si no, con la voz del corazón, con los oídos del corazón, escucha esta oración que voy a hacer por ti, para que sea el Señor, por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María, quebrantando toda bendición en tu vida. Señor Jesús, uno esta oración a todas las Eucaristías que se están celebrando en el mundo entero. Y sumerjo, Señor Jesucristo, en cada cáliz donde se está consagrando tu sangre poderosa, Señor, a la persona que en este momento está escuchando esta oración por medio de este video. Y te pido, Señor Jesús, que por medio del poder de tu sangre poderosa, quebrantes toda maldición que se ha lanzado sobre su vida, toda maldición intergeneracional que ha heredado a causa de sus antepasados. Quebranta y rompe, Señor Jesús, todo comando, toda palabra utilizada para dañar la vida de esta persona en cualquiera de los aspectos de su vida. Con el poder de tu sangre, Señor Jesús, destruye y aniquila todo lo que el maligno, por medio de las maldiciones, está generando en la vida de esta persona, en la descendencia de esta persona. Señor Jesús, con el poder de tu sangre te pido que rompas, Señor Jesús, con toda atadura de enfermedad a causa de una maldición, toda atadura de ruina económica a causa de una maldición, todo deseo de suicidio, de muerte, a causa de una maldición.
Rompe, Señor Jesús, con todo desamor, fracaso sentimental, a causa, Señor Jesucristo, de una maldición. Rompe con toda enfermedad física, enfermedad espiritual, emocional, tristezas, angustias, miedos, depresiones, soledades. A causa, Señor Jesús, de una maldición. Y perdona, Señor Jesús, a la persona que ha lanzado esa maldición sobre la persona que está escuchando esta oración en este momento, Señor. Y tú con tu corazón le vas a decir a Jesús: Señor, dame tus fuerzas para poder perdonar a quienes me han lanzado una maldición. Quizás esa maldición me duele en el alma porque la lanzó mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, una persona a quien quiero y amo mucho. Señor, pido perdón y clamo misericordia para aquellas personas que me han maldecido. Y ahora, si sientes que también al llevar amuletos, al hacerte riegos, al visitar brujos, has llevado maldición a tu vida, dile a Jesús: Señor, dame la gracia por medio del Espíritu Santo de tener la conciencia de que he pecado y que he maldecido mi vida por buscar bendición donde solo hay maldición. Permíteme, Señor Jesús, tener la fuerza para poder confesarme ante un sacerdote. Y rompe, Señor Jesús, con toda maldición que yo he lanzado sobre mi vida y con la que he atado a mis seres amados. Te lo pido, Señor Jesús, en el nombre de María Santísima, en el nombre de la Santa Madre Iglesia Católica y de todos los santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les guarde y les bendiga. Bendiciones.